Efesios en el capítulo 2. Capítulo 2, versículo 8 al 10. Efesios 2, capítulo 2, del 8 al 10. Bueno, yo quiero igual agradecer y aprovecho este tiempo para poder honrar al Señor y también honrar a una persona, como dice, muy amada, que es mi esposa. Hoy día estamos cumpliendo 39 años de casado. Bien, bien. Así que 39 años y ella sigue loca por mí, ¿eh? ¿Y por qué? No creyó. Pregúntele. Pregúntele si se volvería a casar conmigo. No le pregunte mejor. Yo sí, no sé ella. Pero damos gracias al Señor porque reconocemos que un poco tiene que ver también algo de la palabra acá, que es la gracia del Señor. Y con el Señor se puede. Así que, bueno, dice la palabra del Señor así: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó en Cristo Jesús a fin de que hagamos cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Vamos a orar. Padre, damos gracias por este tiempo, Dios maravilloso. Agradecemos porque tenemos la bendición de tener su palabra delante de nosotros. Gracias porque también está el Espíritu Santo para ayudarnos, guiarnos, darnos discernimiento. Y oramos para que nuestros oídos espirituales sean abiertos en esta hora, que podamos asimilar lo que usted tiene para nosotros. Sin duda esta es una palabra espiritual y necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder discernirla. Humanamente no podemos. Por eso dependemos de usted, Dios maravilloso, y oramos, Señor, para que, como siempre, rogar que esta semilla, que es tu palabra, pueda caer en buena tierra y pueda producir el fruto que usted quiere. Gracias damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, fíjese que tiene por título Hijos de la Gracia. Hace una semana atrás que vengo dando vuelta a esto y ya ha marcado este tiempo en lo personal. Y vamos a ver a qué se refiere esto, hijos de la gracia. Una de las cosas que resulta fatal para el creyente es olvidarse sin duda de Dios, olvidarse de su palabra y por ende olvidarnos de todo lo que Dios nos ha concedido. Y también olvidar que todo es por gracia, misericordia del Señor. Aún algo tan importante como lo es la salvación. Entonces, cuando olvidamos esto, ¿por qué digo que puede ser fatal? Porque de alguna manera cuando nosotros olvidamos a Dios, olvidamos su palabra, olvidamos que todo es por gracia, en el fondo de nuestro interior nos puede llevar ese viejo hombre a pensar lo siguiente: que en verdad no soy tan malo, que estoy aquí por algún mérito, que algo bueno tiene que haber visto Dios en mí para haberme escogido. Llegamos a pensar que la salvación en un momento podría ser un premio, una recompensa, lo cual no lo es. Y de alguna manera eso también afecta a los que están afuera. ¿Por qué? Porque nos lleva a pensar que las personas de afuera son malas,
a veces les llamamos hasta mundanos, y que deberían hacer algún mérito y requerir ciertas condiciones, ciertos requisitos que deberían tener para alcanzar salvación y para formar parte de lo que es la familia de Dios, es decir, la iglesia. Y totalmente alejado de lo que es el Evangelio, porque ese no es el Evangelio. El Evangelio es por gracia. Entonces, tendríamos que preguntarnos nosotros ¿qué méritos teníamos cuando Dios nos llamó? ¿Cuáles fueron los requisitos que teníamos que Dios nos aceptó y que nos llevó a ser parte, nos tomó como parte de su familia y que fuimos injertados en el buen olivo y fuimos injertados en esta familia de Dios que es la iglesia? ¿Qué méritos tenía usted? ¿Qué méritos tenía yo? ¿Qué requisitos cumplimos para eso? Y usted sabe la pregunta, ¿qué méritos no teníamos? Ninguno, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Porque a veces pensamos que entramos a la iglesia y ya somos personas buenas y que estamos en la iglesia porque lo merecemos, porque algo bueno hicimos. Pero la misma palabra se encarga de aterrizarnos. Y digo aterrizarnos porque me tiene que aterrizar a mí siempre, cada día. Cada día la palabra me aterriza a mí. Y tiene que aterrizarlo a usted también y a la iglesia en general. La palabra dice en Romanos 3:20, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Y es verdad, porque usted puede tomar las Escrituras y puede leer los 10 mandamientos y preguntarse cuántos de ellos hemos quebrantado. Y usted podría decir, el mejor podría decir, yo he quebrantado solamente uno. Pero el Señor dijo que si quebrantamos uno solo de ellos, hemos quebrantado todos los mandamientos. Todo. Entonces no hay ninguna posibilidad. Entonces, lo único que hace la ley, dice sencillamente, nos muestra lo pecadores que somos. ¿Somos pecadores? Pero también a veces se nos va algo. Y la palabra pecado se hace algo tan trivial y nos olvidamos que el pecado, hermanos queridos, es más desastroso de lo que nosotros pensamos. El pecado es sumamente grande y grave. Y el estándar de Dios es sumamente alto y no está al alcance de ningún ser humano que ha vivido en este mundo. O sea, ninguno puede cumplir el estándar de Dios. Ningún ser humano que ha pasado por esta tierra, salvo la única persona que pasó por esta tierra y que fue nuestro Señor Jesucristo. Es el único. Los demás todos hemos pecado. Hemos fallado, no hemos llegado a ese estándar del cual Dios requiere, como santo que es Él. Pero de repente nos pasa y dice, a lo mejor mi oración alcanzará para ello, para que yo cumpla el estándar de Dios. Sin duda que tenemos que orar. Sin duda la voluntad de Dios es que oremos. Pero yo no puedo pensar que al orar yo voy a cumplir y voy a cumplir con el estándar que Dios requiere de mí. No me alcanza. Podría pasar toda una vida en oración y no alcanzaría. No alcanzaría. ¿Podría ayudar, por ejemplo, mis ofrendas, mis diezmos para alcanzar? No. Lo hacemos, pero por gratitud. Pero no porque con eso vayamos a cumplir con el estándar que Dios requiere. Podría ser, por ejemplo, ¿qué pasa si tengo buenas motivaciones y hago cosas buenas? Las tenemos que hacer sin duda. Pero tal como dice acá, pero nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley demanda. Nadie. Absolutamente nadie. Podría tal vez
mi servicio en el ministerio, las buenas obras, la verdad, como decía delante, ninguna cosa puede alcanzar el estándar perfecto de Dios. Y ahí quedamos tirados. No hay ninguna posibilidad. No hay ninguna posibilidad. Entonces, tenemos que pensar nosotros. Si nosotros no cumplimos con ese estándar, ¿por qué habrían de cumplirlo aquellos que no conocen al Señor aún? Y a veces llegamos hasta a pensar de que ellos no son dignos de salvación, de que la gente que está ahí es mala y no es digna de misericordia del Señor. Tampoco nosotros lo éramos. Tampoco. Entonces, es aquí donde aparece lo que es la gracia de Dios. Por eso, insisto en lo que dice, somos hijos de la gracia. Yo tengo que reconocer que soy un hijo de la gracia de Dios y que un día ese brazo de gracia, de misericordia, me alcanzó. No fui yo el que alcancé al Señor, no fui yo el que fui detrás del Señor. Él vino por mí, Él vino por usted. Y usted estaba muerto tal como yo en delitos y pecados, y de ahí el Señor con su brazo de gracia, de amor y misericordia nos tomó y dice que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. ¿Qué mérito había en nosotros? ¿Cuánto? Ninguno. Tenemos que estar convencidos. Ningún mérito, absolutamente ninguno. Entonces, como decía, aquí es donde aparece la gracia de Dios. Delante decíamos que el pecado es más desastroso de lo que nosotros pensamos. Pero fíjese que la gracia también es más asombrosa de lo que nosotros pensamos. El pecado, dice, es más desastroso de lo que pensamos, y la gracia y misericordia de Dios es más asombrosa también de lo que nosotros pensamos. Y por esa gracia, por esa misericordia, está usted y yo aquí en esta tarde. Nada más. Por una obra extraordinaria del Espíritu Santo en nosotros. A mí me sorprende cuando la palabra dice, y se me ponen los pelos de punta, porque Jesús dijo: nadie viene a mí si el Padre no le atrae primero. Recordemos, o sea, esto no lo iniciamos nosotros. Este tema de la salvación no lo inicié yo, no lo inició usted, lo inició el Señor. Entonces, ¿de qué voy a gloriarme? No tengo de nada de qué gloriarme, sino lo que dice Jeremías: gloriarme de conocer al Dios vivo. De eso podemos gloriarnos y darle gloria al Señor, que es digno en todo momento. Ahora, fíjese que es importante esto también. Es importante no confundir lo que es la misericordia con la gracia. Dice un autor que la misericordia retiene el castigo y el juicio de Dios que merecemos. Eso es lo que hace la misericordia. O sea, la misericordia retiene. O sea, lo que yo merecía, lo que Alberto merecía, es retenido ahí por la misericordia de Dios. Y por misericordia de Dios, Alberto no recibe lo que tiene que recibir. Wow. Pero la gracia otorga la bendición que no merecemos. ¿Se fija? La misericordia retiene ese juicio que venía contra nosotros producto de nuestro pecado. La misericordia lo retiene ahí, lo para ahí. Pero la gracia, ¿qué hace? La gracia nos otorga la bendición que no merecemos. Misericordia y gracia. Misericordia y gracia. Entonces, lo que dice la palabra: Dios los salvó por su gracia, ¿ya? Es decir, es un don, es bondad del Señor, no es nada más que eso, bondad del Señor. Dice, Dios los salvó por su gracia cuando ustedes creyeron. La única manera, fíjese, la única manera de que cualquier ser humano, incluyéndolo a usted y a mí, entre en una relación con Dios es solo por la gracia y misericordia del Señor. Si nosotros podemos tener comunión con el Señor, se lo debemos a Él.
Si somos salvos, se lo debemos a Él. Si podemos ver, como dice, cada día un nuevo amanecer y cómo las misericordias se repiten cada mañana, son nuevas, dice cada mañana, tiene que ver con la gracia del Señor. Y gracia tiene que ver con el favor, bendición y bondad de uno mayor hacia uno menor. Dice, Dios los salvó por su gracia cuando ustedes creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito. Le hago una consulta. Cuando el Señor lo llamó, ¿tenía algún mérito usted para que Dios lo llamara? No, ¿cierto? ¿Y por qué los demás de afuera entonces tienen que tener méritos para llegar al Señor? ¿Por qué a veces ponemos trabas y le ponemos tantas cosas? Si quieres llegar al Señor, tienes que hacer esto, tienes que dejar esto, tienes que dejar esto, tienes que... infinidad de cosas. En lo personal, cuando Dios me llamó, llegué tal como estaba, en delito y pecado. Y Él fue transformando mi vida. Él fue cambiando por dentro. Él lo fue ido cambiando a usted y aún sigue trabajando con usted. Y lo mismo tiene que acontecer con las personas de afuera. No podemos ponerle trabas a la persona, porque Dios los ama tal como lo ama usted. Y es gracias de Dios que estamos acá, y por gracia nosotros también tenemos que saber que Dios va a alcanzar a esa persona por medio de su iglesia. Ustedes no tienen ningún mérito. Entonces ahí no podemos inflar el pecho, no podemos mirar a los demás en menos, porque estamos acá solo por la gracia y misericordia del Señor. Entonces dice, ustedes no tienen ningún mérito en eso. Y ahí viene algo tremendo. Dice, es un regalo de Dios. No es un premio. No vamos a llegar arriba y decir, este es un premio y yo me lo deseo. No, es un regalo de Dios. Pero para que no se nos olvide esto, por eso dice, tenemos que tener la comunión con el Señor, la comunión con la palabra, la comunión con su iglesia. ¿Para qué? Para no olvidarnos de esto. Porque si nos olvidamos de estas cosas, nos vamos a creer que somos buenos. Y no lo somos. El único bueno, dice la palabra, es Dios. Porque bueno, ¿sabe qué significa carencia de maldad? Y en uno solo hay carencia de maldad, y es en el Señor. Pero a veces cuando pasan dificultades, cuando viene la enfermedad, cuando viene alguna prueba, cuando viene alguna situación, se nos olvida esto y creemos que Dios es injusto. Y compartí en la mañana con una persona que es el hermano Leopoldo, que nos avisaba que operaron a su esposa y gracias a Dios ha estado en buena recuperación. Los médicos están sorprendidos en ello y dijo que agradeciéramos la oración de la iglesia. Entonces, como decía, cuando viene alguna situación difícil, no solamente la gente de afuera, sino también dentro de la iglesia, pensamos que Dios se ha equivocado, que Dios es malo. Y como le comentaba a esta persona, le decía, mire, un pastor que estaba con una enfermedad muy grave y le preguntaron a su esposa que si ella había dudado acerca del amor de Dios. Y ella con algo en su corazón muy firme dijo, mire, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es bondadoso, Dios es misericordioso. Y como Dios es bueno, Él no puede hacer nada malo. No puede hacer nada malo. Entonces, ¿cómo voy a pensar yo que Dios hizo algo malo con mi esposo? Dios tiene sus planes, Dios no se equivoca y lo único que puede decir es que Dios es fiel. Es fiel. Y es lo que yo he tomado para mi vida cuando han habido momentos y situaciones difíciles y donde no entiendo nada, absolutamente nada, y lo único que sé, no entiendo nada, no quiero hablar nada, lo único que sé que Dios es fiel y ahí me mantengo. En la fidelidad del Señor, porque Él es bueno y Él es bueno siempre. No solamente en algunos momentos.
Dios es bueno cuando la situación va bien y cuando vienen las cosas negativas también. Dios es bueno. Dios es bueno en la enfermedad, pero también en la salud. Dios es bueno en la abundancia, pero también Dios es bueno cuando hay necesidad. Pero todas las cosas Él ha prometido que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudarán a bien. No las vamos a entender en el momento tal vez, pero con el correr del tiempo nos damos cuenta de cuánto unas situaciones que nosotros vimos como tan mal, Dios la usó para nuestro bien. Y recordar algo que a veces olvidamos, que lo sabemos pero lo olvidamos. Dios es soberano. Y ahí es donde debemos descansar, en la soberanía del Señor. Él es soberano y siempre va a ser lo mejor. Entonces dice, ustedes no tienen ningún mérito, es un regalo de Dios y no es un premio. Así que ninguno puede jactarse de ser salvo. Y ahí agrega algo extraordinario, hermanos queridos. Dice, somos la obra maestra de Dios. Y yo quiero que haga un ejercicio. Mire a su hermano que está al lado y dice, tú eres la obra maestra de Dios. A ver, dígale. Y a mí me resuena esto porque mi esposa cada día me dice a mí, tú eres la obra maestra de Dios. Tengo fe. Somos la obra maestra de Dios porque es un plan extraordinario que no cabe en la mente del ser humano. Es decir, si usted trata de explicar cómo es esto, no tiene explicación. Es solo gracia, misericordia de Dios. De verdad. Y lo digo en forma personal porque no había cómo. Yo miro hacia atrás. He tenido la oportunidad de tener un tiempo donde mirar hacia atrás lo más que puedo y la verdad que yo miro mi vida y yo creo que el Señor le dijo a los ángeles, tengo un propósito con ese flaco. Y los ángeles decían, no hay por dónde, no hay por dónde. Pero para Dios no hay nada imposible. Así que si usted es flaco, tenga en cuenta que Dios lo tiene en cuenta también. Si es más gruesecito también. Oiga, voy a contar algo. Mire, no voy a dar nombre, pero me reí tanto ayer. Una hermana estaba mirando a su esposo en la piscina ayer. Entonces, y dijo, ¿me creería, pastor, que ese hombre que está ahí antes era delgadito? Y yo le dije, entonces fue publicidad engañosa. Somos la obra maestra del Señor, de verdad. No hay. Yo lo creo porque el Señor lo dice, no por lo que yo vea en mí, es por lo que el Señor dice. Entonces, como decía, no hay ningún mérito. Y ahí queda por el suelo toda opción de que nosotros tengamos, como dice, algo con el cual hayamos podido ganar la salvación. Y antes de seguir, quiero que veamos un pequeño video. Está en inglés, pero usted lo va a entender igual. Así que si... File, please. Some lying, some stealing, and some acts of kindness here and there. I tried to live a good life. Well, let's see how good. This way. Next. File, please. Okay, I admit it. I did a lot of bad things. Yes, I see. But I've done good things too, to offset the bad things. Like one time I cheated on a test, but then I cleaned up trash in the park. That should balance out, right? Let's find out. This way. That should have balanced out, right? It should have balanced out. Next. File, please.
Impressive. Oh, yeah. I devoted my entire life to make this world a better place. I dug wells in Africa. I donated blood every month. And I ran an orphanage in India. I mean, I just wish I could have done more. Mm-hmm. And is this your subscription? I only read the articles. I only read the articles. I only read the articles. Next. My mom goes to church. Was baptized as a baby? Take American Express, right? Next. File, please. Whoa. Somebody's been busy. Well, let's get this over with. Sorry, I didn't know he was with you. Okay, step on the scale. Not you. Him. Hey, wait a minute. That is totally not fair. That's why it's called grace. Next. ¿Qué es lo que era eso? La gracia de Dios. Entonces, ¿a qué nos tiene que llevar todo lo anterior? Primero, a ser agradecidos siempre, cada día. Nos tiene que llevar a reconocer que no podemos ganar, no podemos cumplir el estándar de Dios por nuestros méritos. Que la verdad, tampoco la gracia es una licencia para hacer lo que queramos ahora, porque debemos caminar en el temor de Dios. Esta gracia tiene que llevarnos a pensar en eso. Dios se inclinó para darnos salvación, haciéndonos sus hijos. Que la gracia nos cambia, que Jesús viene a habitar por nosotros por la gracia, que el Espíritu Santo está morando ahora en nosotros por la gracia de Dios. La gracia nos moldea, la gracia nos da seguridad, la gracia nos inunda de amor y gratitud. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Compartir esta gracia. La misma palabra señala que debemos por gracia dar lo que por gracia hemos recibido. Usted ha recibido todo por gracia, yo todo por gracia. Nunca, como le digo, podemos ayunar, es bueno ayunar, podemos orar, podemos congregar y hacer todo lo que la palabra nos señala, pero no con la finalidad de alcanzar el estándar de Dios, porque eso es imposible. No se maltrate usted, porque usted nunca va a poder, ni yo tampoco. Nunca podemos tener así un currículum. Pero tal como decía, llegó este hombre, tal vez llegó en humildad. Todos los demás llegaron con un currículum más o menos grande. Yo hice esto, otro, pero ninguno alcanzó el estándar de Dios. Llegó este hombre humildemente, con así una carpeta llena de pecados de lo que había hecho, pero ahí estaba Jesús. Y Jesús cumplió el estándar de Dios. Jesús cumplió el estándar que usted no podía cumplir y que yo tampoco. ¿Y sabe qué es eso? La gracia del Señor. Entonces, como sabemos que es por gracia, compartamos a los demás por gracia. Y no esperemos que los demás sean buenos para llegar al Señor, porque no lo hemos sido nosotros, ni lo vamos a hacer. Que no tienen que hacer mérito, que no tienen que tener ciertas condiciones. Lo único que se requiere, como dice la Escritura, y lo repito y con esto termino, Dios los salvó por su gracia cuando ustedes creyeron. Y lo único que tenemos que decirle a la gente es que tiene que creer como creyó usted y como creí yo un día. Póngase en pie y vamos a orar. Cierre sus ojos y reconozcamos que mientras ahora hay que de alguna manera hemos querido llegar a un estándar que Dios quiere. Sin duda que hemos sido santificados y tenemos que buscar la santidad.
Pero ojo, todo esto, como le digo, tiene que ver y tiene que estar la persona del Espíritu Santo para ayudarnos. Nosotros nunca vamos a cumplir por nuestros propios medios el estándar de Dios. Para eso está Cristo. Él cumplió el estándar de Dios, Él cumplió la ley al pie de la letra y lo hizo por usted y por mí. Y pagó el precio que usted tenía que pagar, que yo tenía que pagar, y nos salvó solo porque hemos creído en Él. Oremos al Señor. Padre, queremos dar gracias en esta tarde porque estamos aquí por tu gracia. Como decíamos al principio, somos hijos de la gracia. No estamos acá por méritos personales. No estamos acá porque entramos en una religión. No estamos acá, Dios maravilloso, porque encontramos una filosofía. No estamos acá porque hemos sido obedientes 100%. Estamos aquí por la obediencia 100% de Cristo Jesús. Él cumplió el estándar que ningún ser humano ha podido ni podrá cumplir, porque somos imperfectos. Pero Él lo cumplió por mí. Diga, tú lo cumpliste por mí, Señor. Tú cumpliste, Señor, el estándar del Padre por mí. Y eso es un regalo, es un don. Que yo pueda compartir ese don, ese regalo. Dependamos de la gracia de Dios. Dependamos de la justicia de Dios. Porque nunca vamos a poder llegar a ser realmente buenos al nivel que Dios requiere, como Él es bueno. Jamás, es imposible. Estamos en un proceso, tenemos que mejorar sin duda. Pero en este proceso nos acompaña la gracia y la misericordia de Dios. Esta misericordia que retiene el juicio que merecíamos. Y esta gracia que nos otorga la bendición que no merecíamos. Siga orando ahí, agradeciendo al Señor. Siga orando. ¿Hay alguien acá que nunca haya abierto su corazón al Señor? ¿Hay alguien que esté acá que nunca haya hecho la oración de fe y abrir su corazón a Cristo? Si es así, levante sus manos. Solamente queremos orar por usted y guiar, nada más. Levante sus manos si quiere abrir su corazón a Cristo. Ahí está, hay unas niñas con sus manos levantadas. Siga orando usted, siga, no se agradezca al Señor. Ahí está la mamá. Y vamos a orar. Vamos a orar por esta niña. Jesús dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Siga orando usted, ¿no? Por favor. Ore. Vamos a hacer una oración en esta hora por esta niña. Quieren abrir su corazón al Señor. Solamente repitan conmigo, ¿ya? Señor, en esta tarde abro mi corazón a Jesús. Señor, te doy gracias porque diste la vida en la cruz del Calvario por mí. Gracias porque ahí perdonaste todos mis pecados y me aceptas como hija de Dios. Te recibo como mi Salvador en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar por esta niña. Padre, damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor, porque en la humildad de un niño, Señor, vemos lo que tú quieres de nosotros. Gracias te damos, Señor, por esta pequeña, Dios maravilloso.
Oramos, Padre Santo, para que tu Espíritu Santo esté obrando en ella, Señor Dios maravilloso. Sabemos que quien comienza la obra es usted, que es el Espíritu Santo, Señor, el que nos lleva a tomar decisiones. Y oramos, Señor Dios, para que su vida sea marcada. Ella tiene una pequeña edad, pero el Espíritu Santo, Señor, ha de obrar, bendito Dios, y que cumpla los propósitos y anhelos que hay en el corazón del Padre para con ella, Señor. Les bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Denle un aplauso al Señor. Vamos, alabemos al Señor. Alabe al Señor. De toda gracia Hágalo de corazón. nos llamó a su gloria eterna.